simplemente los voy a presentar porque ellos mismos ya se van a presentar solos. Venga, a ver si. Así que bueno, ya ha dicho Roberto que vamos a hablar sobre el tema de democracia participativa y como no solamente reflexionar y hablar entre todos, sino que, como decía el compañero Roberto, sino que hay que pasar a la acción. Pues bueno, ellos nos van a contar las experiencias desde el ámbito local en esta materia. Así que bueno, contamos con Juan Antonio Lara, que es concejal en Archidona, de Participación Ciudadana, y Pani Guzmán, concejal de aquí, que también nos van a hablar de la experiencia de peligro en el tema de participación. Y luego, pues entre todos, generar un pequeño debate o bueno, seguir hablando todo lo que queráis preguntarle. Así que yo creo que sin más, que yo sí me voy a sentar. Directamente. Bien, gracias, Desi. Luego apunto. Pues buenos días y yo primero a la organización porque yo soy de Málaga, tenemos también la Asamblea Constituyente en Málaga de Izquierda Abierta. Somos muy dados la gente de izquierda a hacer las cosas en distintos lugares y el mismo día y a la misma hora, y el don de la omnipresencia todavía no lo tenemos y esperemos que nunca lo tengamos. Entonces, primero agradecer que me hayáis invitado y que pueda contar otra vez más mi experiencia en temas de participación ciudadana. En el Ayuntamiento de Archidona llevamos ya, pues no sé, creo que 7 años trabajando regladamente lo que son el proceso de presupuestos participativos, pero la participación ciudadana va un poco más allá. Yo creo que todo el mundo conoce el tema de los presupuestos participativos. Yo no voy a incidir mucho, se lo dejo a Pani, que es más reciente y que más o menos, conforme a la declaración de Antequera, venimos los dos realizando prácticamente el mismo proceso, ¿no? Cuéntalo de la declaración de Antequera, porque seguramente bueno, es desconocida para la mayoría de las andaluzas y los andaluces. Bueno, os cuento un poco la declaración de Antequera. Hubo un momento en la historia de la participación, un antes y un después, en la que en torno a las 80 entidades sociales, ayuntamientos, incluso personas de distintas índoles que tenían como inquietud la participación, pues nos reunimos en Antequera para definir un poco qué tipo de participación íbamos a hacer, ¿no? Porque se estaban desvirtuando un poco las palabras. Escuchábamos hablar, Pepe, de que otro mundo es posible, cuando eso era una terminología que salía de los movimientos sociales en los foros sociales mundiales, sobre todo en Latinoamérica, en Porto Alegre. Escuchábamos al Ayuntamiento de Málaga hablar de presupuestos participativos, cuando el Ayuntamiento de Málaga sabíamos que no estaba siendo presupuestos participativos, lo que estaba haciendo engañando a la sociedad, ¿sabes? Y tomándole el pelo. Entonces nos reunimos un montón de entidades sociales y ayuntamientos para fijar unos mínimos para hablar de participación ciudadana, de democracia participativa, y en aquel momento que estaba en boga los presupuestos participativos. Hicimos una declaración que se llama la Declaración de Antequera, en el que se ponen esos mínimos que tenemos que cumplir para hablar de presupuestos participativos y no de tomadura de pelo. Y disculpad que utilice y le llame a las cosas por su nombre, porque yo creo que ya somos todos grandecitos, llevamos muchos años metidos en este tema como para que podamos diferenciar. Pues hablábamos de que los presupuestos participativos tenían que ser deliberantes, tenían que ser vinculantes, tenían que ser universales, tenían que tener controlaría social, es decir, le dábamos una serie de pautas en las que ese trabajo que realizábamos con la ciudadanía le pudiéramos llamar un proceso de presupuestos participativos, ¿no? Así, siendo ese KitKat, a grosso modo, era lo que no sacamos de Antequera. Fue un trabajo muy interesante porque poner de acuerdo a más de 80 organizaciones de toda índole, con personas a nivel individual, con entidades locales, fue complicado, pero había más lo que nos unía que lo que nos separaba. Hicimos la intersección de todo lo que nos unía y surgió esa gran declaración, que es la que se basa ahora mismo, en la filosofía en la que se base una participación de personas que creen en el progreso, ¿no? Dicho esto, yo me gustaría hacer unas cuantas preguntas, que creo que es la base en la que creo que se tiene que basar la democracia participativa. ¿A alguien se le ha cuestionado alguna vez cuando firma un contrato con alguien? Imaginaros, yo me voy a hacer mi casa,
Llego con un arquitecto, me hacen mi casa, ¿no? me plantean mis planos y voy con una empresa constructora y le digo que me tiene que hacer esa casa y firmamos un contrato y yo ya, bueno, como he firmado mi contrato, un poco me desvinculo, ¿sabes? Aunque siempre voy a ver mi obra y cuando me van a entregar la obra resulta que en vez de una casa me han hecho un puente. ¿A alguien se le ocurre qué podría pasar a ese constructor si esa casa que yo le había pedido, en vez de darme una casa, me dieron un puente? Eso es lo que estamos viviendo todos los días en la democracia, ¿eh? Ojo, que nosotros, cuando digo el conjunto de la ciudadanía española, votamos a un partido político que dijo que no iba a hacer una casa y resulta que cuando hemos firmado el contrato no estaba haciendo un puente. Y yo cada vez, cuando hacen estos montajes de los vídeos en el YouTube, no subimos el IVA y el IVA se sube, no quitamos presupuesto de lo que es sanidad y educación pública y se quita, vamos a fomentar lo público y no se fomenta. Vamos a ver, eso no era lo que habíamos votado, digo yo. Ese no es el contrato que nosotros habíamos formado con este gobierno, independientemente del color político que tuviera. Yo cada día me encuentro, ponéis las noticias y lo primero que se escucha es una manifestación de alguien que empieza a decir que no nos representan, que no. Es que yo me lo estoy creyendo ya también. Es que yo muchas veces ya no sé como concejal si represento o no represento a la ciudadanía. Porque a mí la ciudadanía, por un lado, me está pidiendo una cosa, véase el trabajo tan fantástico que han hecho la plataforma Stop Desahucios, el Sí se puede, con más de 1,5 millones de firmas presentados al Congreso para el debate de la ley hipotecaria, y resulta que, yo no sé si habéis leído el trabajo que se presentó por parte del PP la semana pasada, pero es que todo lo contrario a lo que los ciudadanos, pues 1,5 millones de ciudadanos, creo que es como decimos los matemáticos, una representación bastante interesante de la población a estudiar, ¿sabes? Pero es que lo que se ha presentado es todo lo contrario a lo que la ciudadanía le ha presentado. No me extraña que cuando salgan por ahí se diga que no nos representan. Es que yo ya me lo estoy creyendo todavía. Y bueno, y cuando los ciudadanos nos piden algo y no lo hacemos, ¿qué responsabilidad hay? Si a mí una ciudadanía en su mayoría me está diciendo que quiere que hagamos este tipo de política y yo no la hago, perdonad que utilice esta palabra, pues vaya mierda de democracia, ¿vale? Porque resulta que a mí los ciudadanos me eligen en un momento de la historia, me dan el poder durante 4 años y yo ese poder, en vez de usarlo para lo que se supone que nos eligen, que es para favorecer el bienestar, construir unas sociedades más justas y que podamos vivir un poquito mejor, acabar con esas desigualdades, lo pervierto y hago una sociedad cada vez más desigual, medioambientalmente insostenible por todos los aspectos, donde la ciudadanía no cuenta absolutamente nada, pero es que resulta que cuando se vuelve a crear cuando se vuelven a preparar otras elecciones, resulta que volvemos a votar a los mismos. Una reforma laboral que ha favorecido que llevemos más de 5 millones de desempleados y tenemos una mayoría absolutísima del gobierno del PP en Galicia, inmediatamente después. Una corruptela tremenda en Valencia, el otro día salieron los datos, más de 200 casos de imputación por corrupción política en Valencia, de los cuales 197 son de dirigentes del PP, y resulta que tienen mayoría absolutísima. Y yo me digo, ¿qué está pasando? Y yo sé lo que está pasando, o por lo menos creo saber lo que está pasando. ¿Sí? Que tenemos una sociedad totalmente desinformada, tenemos una sociedad que no la estamos haciendo pensar en lo que realmente le importa. Mejor que piense en el tema de fútbol, aunque el fútbol tenga la deuda más grande con la seguridad social a vida y por haber, y le recortamos las pensiones a los ciudadanos,
a nuestros mayores, ¿sabes? Que se han tirado toda la vida trabajando, y resulta que con ese dinero de la seguridad social que nos deben los grandes clubes de fútbol, ¿sabes? Nosotros tenemos que hacer recortes, ¿vale? Y sí se puede, y en el Ayuntamiento de Archidona lo hacemos, y lo hacemos de una manera muy simple, muy fácil, sin ningún tipo de complicación. Nosotros llega septiembre, ponemos en marcha un proceso, en este caso le llamamos de presupuestos participativos, donde se convoca a toda la ciudadanía, indistintamente de color político, de edad, de si está empadronado, si no está empadronado, si tiene papeles, si no tiene papeles, da igual, se convoca a toda la ciudadanía y se hace un procedimiento que los propios vecinos han diseñado, no lo hemos diseñado ni los técnicos, ni los políticos, no, los propios vecinos han diseñado ese procedimiento que en un proceso asambleario deciden qué es lo que vamos a realizar al año siguiente. En diciembre por ahí terminamos el proceso, se lleva a un pleno, se aprueba en un pleno, se meten los presupuestos, al año siguiente se realiza. Tan simple. ¿Cómo lo hacemos? Una asamblea informativa donde se le explica al vecino pormenorizadamente qué es lo que hay y cómo lo podemos hacer. Una asamblea donde deliberamos qué propuestas vamos a presentar, cómo la vamos a presentar, esto es más necesario, es menos necesario, este proyecto que tú presentas a lo mejor lo deberíamos de dejar e introducirlo en este proceso, y vamos a apoyar este otro proyecto que es más necesario porque beneficia a más personas o porque se delibera, y otra asamblea donde se decide y se prioriza. Y esas decisiones, se hace un documento que se le entrega al pleno del ayuntamiento, ni siquiera al equipo de gobierno, se lleva al pleno del ayuntamiento, se da fe, se toma acuerdo, se le da la cobertura legal que en un proceso participativo, si no fuera a través del pleno del ayuntamiento, no tendría, y una vez que se le da esa cobertura legal, el ayuntamiento no tiene más recorcholi que hacerlo. Y al año siguiente pues se traduce. Y se traduce al 100%. Y no se traduce en que el ayuntamiento ejecuta los proyectos, no. El ayuntamiento lo que pone es los elementos necesarios para que se ejecuten los proyectos. Pero el vecino es el que está al pie del cañón diciendo cómo se tiene que hacer el proyecto, definiendo el proyecto, controlando el proyecto. Se controla hasta la última factura del proyecto. Se presenta a lo que denominamos grupo motor, todas las facturas, una por el proyecto. Incluso cuando hay que pedir presupuestos, 3 presupuestos pues, para adquirir, no sé, las tuberías de la canalización del agua, se meten en sobre cerrado y el grupo motor es el que abre los sobres para que vean que efectivamente aquí no hay ni trampa ni cartón. El que con las mismas condiciones técnicas y más económico sea, es la empresa que se elige, sin trampa y sin cartón. Así creamos ciudadanía. Así pasamos de, cuando yo llegué al ayuntamiento, tener que poner 4 días a la semana de visitas para que el vecino viniera a protestarme, porque lo único que hacía era protestarme, a pasar en 5 años, tengo un día de visita y no me viene ni el tato, ¿sabes? Me quedo allí sentado esperando, porque la gente ya no protesta, ya te propone a través de la oficina de presupuestos participativos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, las transforma en un acuerdo dentro de la oficina de presupuestos participativos y sabe que se va a realizar, porque es la voluntad de los vecinos y no es la voluntad o el capricho del político de turno. Eso es lo que hacemos en Archidona con los presupuestos participativos. Eso lo hemos trasladado a muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, os voy a contar un proyecto que vamos a poner ahora en marcha, y es un economato social desde la participación. Tenemos un problema, soberanía alimentaria, hay muchos problemas, en Archidona está ocurriendo también, de que por la mañana hay personas que se levantan y no saben qué le va a echar a su niño para que coma en el recreo, porque no tiene, ¿sabes? Los bancos de alimentos ya no damos abasto, ya se ha deteriorado tanto que no damos abasto, los comedores escolares están produciendo para poder que el niño se lleve a su casa para poder merendar. Tenemos una residencia de mayores donde en las cocinas no solamente cocinamos para los mayores, sino para algunas familias de Archidona porque no tienen qué comer. Entonces vamos a poner un economato social donde cada uno pague en función de sus posibilidades.
Pero no se va a abrir normal y corriente, ha surgido desde la participación ciudadana. Va a ser una asociación con el apoyo de todo el conjunto asociacionista de allí de Archidona, en el que se va a abrir un supermercado donde el producto va a costar pues lo que puedes pagar. Eso va a ser a través de unos informes sociales, que se va a hacer a través de los servicios sociales comunitarios y el asistente social del propio ayuntamiento, lo va a controlar la Oficina de Participación Ciudadana. Va a haber un foro de vecinos que están inquietos y que están preocupados por este tema, que va a coordinar todo el proyecto, y vamos a montar un supermercadillo donde vamos a intentar, no digo que sea la panacea, pero vamos a intentar al menos cubrir algunas necesidades básicas en la alimentación, en la higiene personal y en la higiene doméstica de nuestros vecinos, ¿no? Y es un proyecto que no ha surgido de una mente lumbrera que dijera vamos a hacer, un proyecto que se ha construido de forma colectiva, surgido de los vecinos y las vecinas de Archidona. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientas y empiezas a debatir los problemas que tiene la vecindad, surge todo este tipo de proyectos. Y el ayuntamiento está para prestar esa logística que, lógicamente, los vecinos no tienen y poner los proyectos en marcha. Fijaros cómo desde un mismo núcleo, que es la participación ciudadana, podemos ir haciendo distintos proyectos donde tengamos implicados a toda la ciudadanía y crear una ciudadanía que sea activa, una ciudadanía que esté implicada y una ciudadanía que luche por la solidaridad y un mundo más justo, que es lo que se supone que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Y son elementos muy simples, simplemente hay que tener la voluntad de ponerlo en marcha, ¿vale? Claro, sabiendo que tiene también sus peligros. Los peligros es que si yo pienso de una manera y los vecinos me están diciendo que hay que hacer las cosas de otro modo, pues uno toma la decisión, ¿no? Si yo hago lo contrario que dicen los vecinos, pues me saltarán en YouTube diciendo no voy a subir el IVA. 17 de febrero de 2010. 19 de marzo de 2011. Se sube el IVA en todos los productos básicos, no básicos. Bueno, los básicos son los que se congelan, ¿no? Los productos culturales, turismo y tal. Entonces, depende de lo que yo quiera, saldré en YouTube o no saldré en YouTube, ¿no? O tendré el descrédito social que ahora está teniendo la clase política de la derecha, o no tendré ese descrédito social si soy capaz de ser coherente con lo que yo me he presentado, ¿no? Yo me voy a callar, le voy a dar la palabra a Pani, y yo creo que lo más interesante es que luego en el debate pues podamos, todas aquellas inquietudes que tengáis, poder resolver.